Padre Cristo, hermanos, primeramente, una vez más le damos gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da de estar aquí ante su presencia. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, bendecimos sus vidas y esperando primeramente que cada uno de ustedes en sus hogares estén bien, que la bendición de Dios, que Dios esté bendiciendo cada uno de sus vidas, de sus mentes, sus familias. Agradecemos a Dios por un día más que Dios nos da y estamos aquí con el propósito de seguir adelante, con una palabra que a cada uno de nosotros, tanto como en lo personal, como en lo de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que sea esto que vamos a reflexionar estos minutos, ¿verdad? Que sea de grande bendición para la vida de usted y para nosotros, ¿verdad? Así de que quisiera que escucháramos una porción de la palabra del Señor. Es un texto conocido, pero me llama la atención porque nosotros tenemos que creer a lo que Dios dice. Dios es fiel a sus promesas y Él cumple, hermanos, Él cumple lo que Él promete y a cada uno de nosotros, cuando nosotros le pedimos a Dios, Él suple nuestras necesidades, ¿verdad? Y quisiera que escucháramos una porción de la palabra de Dios que está en Números capítulo 13, versículo 31. Le decía, es conocido este texto, pero analizándolo desde el punto de vista del que estamos nosotros ahorita, la situación, tenemos que ponernos nuestra mirada, pues tenemos que enfocarnos en el Señor, porque ahorita es tiempo difícil, ¿verdad? Pero sabemos que Dios es más poderoso, que Dios es grande, que Dios es maravilloso y creemos la palabra del Señor. Así de que dice Números 13:31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más grande que nosotros. Si nosotros analizamos este punto, nos va a llevar a la reflexión de que en la vida de nosotros siempre hay áreas que se pueden dar, hermano, a querer dudar. La duda es una de las cosas que a todos en cierta manera nos puede llegar. Recuerden, hermanos, que Pedro en un momento dado, él dudó. Dios le dijo que caminara y cuando ya estaba caminando, él dudó y tuvo una recaída, podemos decir así. Se estaba hundiendo en su propio problema y es una de las cosas que suceden cuando nosotros a veces escuchamos voces, escuchamos gente que verdaderamente puede traer noticias malas, que nos pueden hacer dudar a nosotros. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, recuerden que Eva fue seducida juntamente a Adán por la serpiente, le metió aquella duda, la hizo pecar, cayó en esa duda, podemos decir así, y trajo sus consecuencias. Pero si nosotros vemos que a cada uno de nosotros nos gustan las cosas positivas, nos gusta que nos hablen verdades, que si hay un diagnóstico de un problema queremos escuchar todo, que todo está bien. Si tú vas a tu trabajo, te despiden, pues no quieres escuchar esa voz que ya está despedido. Si tú tienes algún problema de algún hijo, alguna enfermedad, alguna situación, algo económico, y todos en la vida queremos escuchar cosas buenas. No queremos escuchar cosas negativas. Las cosas negativas no
no todos las asimilamos y no todos las podemos digerir, porque sí hay en realidad momentos difíciles en la vida de nosotros y no quisiéramos a veces pasarlos, ¿verdad? Pero a veces son parte de los procesos. Y si nosotros estudiamos esta parte de la Biblia, recuerden que Dios le había prometido al pueblo de Israel que los iba a llevar a un lugar, a una tierra prometida. Iban a llegar a ese lugar donde ellos se iban a estar más tranquilos de donde habían salido, porque habían salido de una situación de esclavitud de muchos años, de que estaban oprimidos por el pueblo egipcio que representa el enemigo. Pero ellos fueron sacados de ese lugar, dice la palabra de Dios, por brazo fuerte, por Jehová de los ejércitos. Dios de una manera o de otra puso los medios, usó un hombre, preparó un personaje que nosotros conocemos, a Moisés. Fue una persona que supo escuchar a Dios. Hubo momentos difíciles en la vida de él, pero entendemos que él fue un ser humano como usted y yo, que podemos en un momento batallar. Ustedes recuerdan cuando ellos llegaron allá al desierto y que no tenían agua. Todos recordamos esa historia, cuando el pueblo se le volteó, murmuró, intentaron apedrear a Moisés porque le reclamaron, le dijeron que por qué no los había dejado en Egipto, que se iban a morir de sed. Y fue una situación muy difícil, pero por un momento nos llama la atención que Moisés, hermano, él aprendió, a pesar de ser un ser humano como nosotros, él aprendió a depender de Dios. Por eso es que él le dice al pueblo que se esperen, que no se desesperen, que tengan paciencia. Y él fue a orar, se apartó, dice que se apartó y fue a hablar con Dios. Y cuando él está hablando con Dios, Dios le enseña una grande piedra, una gran roca, dice la Biblia. Y Dios le da las instrucciones a Moisés, le da la respuesta, podemos decir, le dice: mira, Moisés, ves esa roca, con la vara que traes, tócala y saldrá agua. Y Moisés viene con el pueblo, les platica, hace una serie de situaciones ahí de concentración a la gente, escoge a algunos líderes. Pero si vemos ahí, miren, hermanos, si vemos, Moisés estaba, en cierta manera, estaba molesto con el pueblo, hermanos, por lo que había sucedido. Lo habían criticado, lo habían murmurado, lo querían apedrear. Entonces, por eso decíamos que como ser humano, él se molestó. Y cuando Dios le da la instrucción, la orden de que toque la vara, dice la Biblia, la palabra de Dios, que él no la tocó, él golpeó la roca. Y ese fue un problema ahí, en las que Dios, hermanos, claro, salió agua, el pueblo satisfació su necesidad, y el pueblo miraron, dijeron: wow, pues agua de la roca. Alabaron a Moisés, se olvidaron de Dios, no se acordaron que Dios es el que hacía las cosas. Y por esa causa la Biblia habla que Moisés no pudo entrar a ese lugar, se equivocó. Como algunos de nosotros no queremos decir que Moisés se perdió, sino que hubo errores en su vida. Platicamos esto porque esta historia nos conecta con lo mismo de aquí, de este libro de Números, capítulo 13, en el versículo que acabamos de leer, que llegaron a aquel lugar, pero antes de poseerlo,
Moisés, dice la palabra de Dios que Jehová habló a Moisés y le dijo que escogiera líderes, que escogiera gente para que fueran a reconocer la tierra que Dios les iba a dar. Y Moisés escogió un grupo de líderes, dice la palabra de Dios. Escogió, dice que uno de cada tribu, 12 del pueblo de Israel. Y cuando ellos fueron a reconocer la tierra, y entre ellos iba Aarón y Caleb, dice que ellos regresaron de reconocer la tierra. Y Aarón y Caleb trajeron un racimo de uvas de un tamaño, dice que del tamaño grande, como si fueran melones o grandes, de una manera exagerada, muy grande. Y ellos le dijeron a Moisés, Moisés, mira, esta es la bendición, esta es la provisión que hay en ese lugar. Es una tierra que está bien. Pero después de que ellos le dijeron eso a Moisés, los otros negativos, vamos a decir la palabra, porque siempre va a haber esto, va a haber la contrariedad. Empezaron a murmurar y a hablar y a desanimar, dice la Biblia, y a decir cosas que no eran correctas. Por eso yo decía que nosotros tenemos que tener cuidado a quien escuchamos en ocasiones. Si las cosas positivas o las cosas negativas, pero las cosas negativas no nos ayudan. Lo positivo es lo que nos ayuda. La palabra de Dios nos enseña que Dios, sí es cierto, pasamos por momentos de tribulación, pasamos por momentos difíciles, pero sabemos que de una manera o de otra, Dios está con nosotros. Dios estaba ahí mirando todo aquel cuadro de lo que estaba aconteciendo cuando estas personas llegaron y dieron una información falsa, incorrecta. Dice la Biblia que a tal grado que desanimaron al pueblo. Y estas son una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros escuchamos voces negativas, en ocasiones, si nuestro espíritu, si nuestra comunicación con Dios es baja, nuestro nivel espiritual, muy fácil nos podemos nosotros desanimar. Fácil nos podemos desanimar con una palabra negativa. El Señor reprenda, hermanos, al enemigo, porque desde el principio de la creación, dice la Biblia, es el padre de la mentira. Ha querido cambiar las cosas, ha querido la Biblia distorsionarla. No le gusta al enemigo que se hable la verdad, que se diga que Jesucristo es poderoso, que Jesucristo es Rey, que Dios resucitó, que Dios está con nosotros, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Creador de todas las cosas, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor. A Él no le gusta. Con pronunciar el nombre de Jesucristo, dice la palabra de Dios que el enemigo tiembla, porque el enemigo sabe, él sabe que le queda poco tiempo, y él lo que va a tratar de hacer es desanimarnos a usted y a mí, hermano, con mentiras, con falsedades, con cosas que nos van a querer sacar de los propósitos de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano. ¿Qué escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos?
Hay una parte en la Biblia donde habla, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Dios nos puso estos oídos para que nosotros escuchemos, claro, aquí, pero también que este oído espiritual se convierta para que pueda escuchar la voz de Dios cuando Dios nos dice algo a nosotros. Y Dios no nos va a echar mentiras, Dios no nos va a decir cosas negativas, Él nos va a decir la verdad si estamos mal. Él nos ha dicho y nos ha prometido, y en su palabra lo dice, que hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Hay un lugar, hay una mansión, hay una casa no hecha de manos. Y el enemigo viene y nos quiere cambiar la situación. Estos hombres hablaron a tal grado, dice la Biblia, que de la manera en que dijeron las cosas, desanimaron la gente, y dicen que la gente lloraba. Fíjense qué tremendo esto, hermano. ¿Cómo sería aquel mensaje de desánimo que la gente lloró? Y así es el enemigo, hermano. Puede venir a tu vida, a mi vida, a querernos desanimar y decir, ahorita el tiempo que estamos viviendo se puede pensar, el enemigo se puede agarrar y decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no les contesta? ¿Por qué están pasando tantos problemas? ¿Por qué esto? ¿Por qué enfermó aquel? ¿Por qué está pasando esto? ¿Que Dios no está contigo? Dios ya se olvidó. A lo mejor el enemigo puede venir ahí a nuestro oído y nos puede decir, ya Dios se olvidó de ti, ya no te hace caso. ¿Para qué oras tanto? Puede venir el enemigo, hermano, a querernos, hermanos, persuadir. Pero no, hermano. Siempre hay alguien que se va a encargar de decir, hermano, lo positivo y poder opacar lo negativo y decir, no es así. Dios está con nosotros, porque hubo dos personas que ellos se levantaron y dijeron, no es cierto, sí podemos, sí podemos. Hemos visto y hemos escuchado que Dios nos trajo desde allá de Egipto y cómo nos trajo con brazo fuerte, con poder. Abrió el mar, nos alimentó. Nosotros hemos visto la mano de Dios. No hagan caso, me imagino, que ellos, Aarón, hermano, y su compañero, hablando con la gente. Fíjense, hermano, qué difícil es cuando nosotros estamos en dos pareceres. ¿A quién le hago caso? ¿A la hermana? ¿Al hermano? ¿A quién le vamos a hacer caso, hermano? La palabra de Dios, hermano, fue escrita con el propósito de que nosotros escucháramos, porque esta es la voz de Dios. Esto es el pensamiento de Dios. Esto es bendición. Esto es agua. Esto es vida. Esto es pan. Esto es alimento. Esto es alimento, hermano. Esto nos ayuda. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa, es fuerte. Hermanos, por la palabra de Dios, cuando aquellos hombres, hermanos, ¿verdad?, que fueron aventados a un horno ardiendo, ellos confiaron en la palabra. Cuando el enemigo se presentó ante nuestro Dios Todopoderoso en el desierto y quiso tentarlo, la palabra de Dios dice, hermano, que con la autoridad, con la palabra, Dios lo venció. Usó la autoridad, usó la palabra. Qué importante es esto, hermano. Utilizar la palabra de Dios en el momento apropiado. Por eso es que estos dos grandes hombres lo recalca la Biblia y dice que ellos tenían otro espíritu. Porque si nosotros nos dejamos llevar
por un espíritu, a veces, hermanos, voluble, o que a veces mengua, o nos dejamos, o escuchamos voces que no son de Dios, y podemos pensar que es de Dios, pero no es de Dios. Tenemos que aprender a digerir, a saber cuando Dios nos habla. Porque a veces nosotros podemos cometer un error y decir, es que esto no es de Dios. Dios a mí que venga y me hable y me diga, ¿dónde dice en la Biblia? Tenemos muchos problemas por ese lado. Donde quisieran, hermanos, yo he escuchado gente que, no, que venga Dios y me diga a mí cómo es esto. Que Él venga y me explique. Hermano, la palabra de Dios aquí está y nos explica, nos dice, nos habla, nos enseña. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leerla. Pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso es importante llenarnos de la presencia de Dios. Pedirle al Señor sabiduría. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Hacia dónde quiere llevarnos? Por eso todos los grandes personajes que habla la Biblia se dejaban llevar por el Espíritu. Escuchaban a Dios. En un tiempo era de escuchar a Dios. Hoy en este tiempo es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios la que está sobre nosotros y dice, toda la palabra de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Una persona que tiene a Dios, una persona que habla con Dios, una persona que habla con Dios, se ve, se siente cuando usted está hablando, está conectado con el Espíritu Santo. Se siente cuando es el Espíritu Santo. Y también se siente cuando no es Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir. Le decía, Eva no discernió, no entendió. Dios ya le había dicho que no probara y fue y escuchó otra voz y hubo problemas. Por eso hay problemas a veces en nuestra vida, hermano, porque a veces escuchamos voces, escuchamos gente, aún de nosotros mismos de la iglesia. Podemos escuchar a alguien que te puede hacer un comentario equivocado y te puede desanimar. Te va a hablar de la hermana, del pastor, del hermano. Va a ser un mal comentario de alguien y eso te puede desanimar. Aquí las cosas ya no están bien. Aquí ya no se puede. Esto no está bien. Cosas negativas, como estos personajes que llegaron y desanimaron a la gente porque llevaron mensaje negativo. Por eso es importante que nosotros aprendamos como Samuel. A la tercera vez, él al principio no entendió que era Dios. La segunda vez tampoco, y a la tercera fue y le dijo, él dijo, Señor, habla. Entendió que era Dios. Por eso es importante, hermano, orar y pedirle a Dios. Si una palabra llega a tu vida, pídale a Dios que Dios te ayude y te haga entender qué es lo que quiere Dios por medio de esa palabra en nuestra vida. No seamos como estos 10. No seamos como esta gente que no escuchó a Dios, porque no era tanto que era el siervo Moisés ni Aarón y ellos. Era Dios el que les había dicho que ahí estaba la tierra y que la tenían que poseer. Pero les ganó el desánimo. Así tenemos gente en la iglesia, se desaniman, ya no quieren caminar, no sabemos qué va a pasar. Ahorita, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida ahorita delante de Dios? Ya son algunos meses los que no nos hemos reunido en la iglesia. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estamos ante Dios?
Necesitamos seguir buscando a Dios. No escuchemos otras voces. No escuchemos lo negativo y digamos, ya esto se acabó. ¿Quién sabe qué va a suceder? No, hermano. Dios tiene el control de todo. Sí es cierto que se está viviendo una etapa difícil, sí es cierto. Pero no sabemos, hermano, no sabemos qué más viene todavía. ¿Qué viene atrás de esto? Necesitamos escuchar a Dios, escuchar su voz, que Dios nos abra nuestros oídos espirituales, que Dios abra el entendimiento, que Dios tome el control de nosotros, que Dios nos dé a cada uno de nosotros, porque la necesitamos, el control. Que Dios tome el control de nuestra vida, que Él sea el eje principal, que le pidamos a Dios que Dios nos dé mucha, que la necesitamos, mucha paz, salud, control. Necesitamos pedirle a Dios, porque no sabemos cuánto tiempo más. Solamente Dios sabe hasta dónde va a llegar esto. Pero tú y yo tenemos un compromiso con Dios. Tú y yo tenemos un compromiso con Dios. No nos desanimemos. No escuchemos voces que no son del agrado de Dios. Escuchemos a Dios. Escuchemos la oración. Escuchemos a Dios, su voz. Qué importante, hermanos, es verdaderamente hasta el día de hoy servirle a Dios, hermano. Es una grande bendición. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir sobre esto, pero quizá van a venir tiempos más difíciles, les decía, hermano. Pero podemos decir que en el nombre de Jesucristo hay poder. Y que Dios nos va a ayudar, hermanos. Que Dios nos dé la fortaleza, la gracia, el entendimiento para poder salir adelante, salir victoriosos, entrar a ese lugar que Dios tiene preparado. Dice la palabra de Dios que es necesario que entremos al lugar que Dios tiene por medio de muchos problemas. ¿Cuántos hombres de el tiempo pasado, muchos de ellos pasaron por etapas muy difíciles, hermano, en su vida, muy difíciles? Esto que nosotros apenas está viendo, podemos decir que es principio. No sabemos qué viene más, qué nos espera, pero necesitamos a Dios en nuestras vidas para que venga lo que venga y pase lo que pase, podamos decir: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Señor, tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro doctor, nuestro sanador. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Dios, a poder avanzar en esta situación, en este momento, en estos momentos tan difíciles. Que no haya un alejamiento de Dios por esto, sino que nos acerquemos cada día más a Dios. Que cada día podamos estar más cerca de Él. Aunque miremos, dice la palabra de Dios, aunque la tierra tiemble, aunque la mar se agite, yo te seguiré, Señor.
Por eso le comento, le digo, le repito, no sabemos hasta dónde Dios va a permitir que su pueblo, sus hijos, la iglesia, hasta dónde vamos a llegar. ¿Y en qué momento va a aparecer el Señor? ¿En qué momento? Lo que sí sabemos, hermanos, es que la venida del Señor está cerca. Ya se vislumbra, hermano, con todo esto. Algo va a suceder, algo va a acontecer, hermano. Preparémonos. Estemos listos, apercibidos. No ignoremos esto, hermano. No pensemos que esto es un juego. Hermanos, Cristo viene. Él viene, hermano. Sigamos adelante. Y mi consejo es este. Escucha a Dios. Escuchemos a Dios. Aprendamos a oír a Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice. Si mi pueblo se humillare, dice, y estuviere atento sus oídos a mi voz, yo sanaré su tierra, lo perdonaré. Es importante, hermano, meditar en el momento que tienes la oportunidad. Haz un espacio, hermano, para que meditemos con el Señor. Hablemos con Él. Presentémonos ante su presencia. Pidamos a Dios por nuestros hogares, nuestras familias, cobertura sobre todo, que Dios nos cubra con su sangre preciosa. Que el Señor reprenda toda enfermedad, toda peste, todo dolor, toda angustia, toda opresión, todo dolor, toda tristeza, toda deprimencia, todo estrés, todo cansancio, queda cancelado en el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Descansemos en el Señor. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Doy gracias a Dios por esto, hermanos. Y espero que estas palabras nos lleven a la reflexión, a que aprendamos a escuchar a Dios. No escuchemos lo negativo, cosas falsas. Escuchemos a Dios. Él nos habla, aún en este tiempo, todavía nos habla por medio de su palabra. Él está contigo, Dios te va a ayudar y sigamos adelante en el nombre del Señor. Sigamos adelante, hermanos, orando. Yo los invito, leyendo la palabra, teniendo ese contacto, esa comunicación. Dios bendiga sus vidas de cada uno de ustedes, de veras. Seguimos orando por la iglesia, por cada uno. Sigamos en el nombre de Jesucristo, con ese ánimo, con ese deseo. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Dios bendiga a la iglesia, los hermanos de la iglesia y las necesidades que hay. Sabemos que hay algunas necesidades. Que el Señor sane al enfermo. Señor, levante al que está cansado, al que ya no quiere. Si hay una duda en tu vida, Señor, ayúdame. Sáquenme adelante, Señor. Si hay algún enfermo, sánalo. Si hay alguien que no tiene trabajo, Señor, suple sus necesidades económicas, morales y espirituales. En el nombre de Jesucristo, Padre bendito, Señor, declaramos bendiciones, declaramos victoria, declaramos protección divina, declaramos sanidad en la vida de cada uno de tus hijos de la iglesia, Señor. Suple las necesidades de cada uno de ellos conforme a la multitud de tu misericordia, Señor. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Y que podamos, cada día que pasa,
entender que tú eres el único que nos va a ayudar y que tú eres el único Dios Todopoderoso que toma el control de nuestras vidas, Señor. Declaramos bendiciones y protección en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y sigamos adelante en el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén.